Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante o para tener presente, en verdad, cuando contratamos un seguro automotor. ¿Cuáles son las compañías que incluyen o permiten adicionar a sus pólizas coberturas que protegen al conductor y a su familia contra la posibilidad de un accidente con el vehículo? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Aldo Pignanelli sobre los temas más importantes en materia económica de esta última semana. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Augusto Posleman para hacer el repaso de lo sucedido en los últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy, con las noticias que ha dejado esta última semana. Y, por ejemplo, bueno, tras haberse moderado la caída en la venta de autos con la implementación del programa Procrear Auto en el mes de octubre, volvió a haber una fuerte caída en la venta de automóviles. Santiago amplía este tema. En promedio, las ventas de octubre contra el año pasado cayeron 41%. Eso sí, en las marcas premium, los autos más caros, la caída llegó hasta el 80%, el promedio es 40%, pero bueno, con el impuesto que puso el gobierno a los autos de lujo, en esos autos, generalmente autos importados, la caída fue prácticamente completa, el 80% de las ventas se derrumbaron de un año a otro. La tendencia también preocupa porque si uno mira la relación entre octubre y septiembre, es decir, en relación al mes anterior, la caída también fue pronunciada del 18%. En promedio, en el año, las ventas de autos cayeron 27% y esto está en línea con la caída en otros mercados, por ejemplo, con el mercado inmobiliario o con el mercado de bienes durables también. La línea, por ejemplo, de electrodomésticos también tuvo una caída en torno a los 2 dígitos. Y los planes que está haciendo el gobierno para levantar el consumo parecen, bueno, no dar suficiente resultado. El plan Procreauto, que, bueno, dio la sensación en algún momento de comenzar a arreglar la situación del mercado automotor, tiene más de 12.000 unidades que todavía no han sido entregadas, porque bueno, los fabricantes en este caso no les dan los autos a las concesionarias porque tienen la producción mermada, o tienen empleados suspendidos, o no tienen los repuestos necesarios para importar, entonces bueno, retienen algunas unidades y eso está generando la falta de entrega y por lo tanto no se pueden terminar las operaciones. Lo mismo bueno, ocurre con el mercado inmobiliario, con el CEDIN o con el plan 12 de 12 cuotas para la compra de bienes personales. Parece que el gobierno bueno, genera ruido en los mercados, esos mercados terminan derrumbándose y luego los intentos para recomponer la situación no terminan por dar el resultado esperado. Esto es lo que está pasando en este momento en el mercado automotor. Un sector, Santiago, que también es víctima de las restricciones, ¿no?, que el gobierno viene imponiendo a las importaciones con el objetivo, de alguna manera, de evitar, ¿no?, una nueva devaluación como la que se registró a principios de este año, ¿no? Eso es cierto y también hay que agregar que tanto el mercado de automotores como el mercado de inmuebles son mercados donde ya había cierta saturación, es decir, muchas personas en los últimos años tanto cambiaron su casa como compraron autos, hubo récords de actividad en esos dos mercados y uno no compra una casa todos los años ni tampoco muchas veces cambia de auto todos los años. Entonces es normal cuando hay picos tan altos esperar algún tipo de caída, pero caídas tan pronunciadas como esta generalmente tienen una explicación adicional. En este caso, bueno, los ruidos que hay en el mercado automotor por el tema de importaciones y por supuesto la incertidumbre cambiaria. Bueno, también nos da la impresión de que si el gobierno continúa, ¿no?, con esta política de administrar la escasez de divisas en lugar de estimular, ¿no?, la generación de las mismas, el panorama en los distintos sectores industriales que se han visto muy golpeados en este último año por la escasez de divisas para comprar, adquirir los insumos necesarios para llevar adelante esas actividades, va a seguir manteniendo este panorama que venimos viendo en los últimos meses. Hay que tener presente justamente cuando contratamos este tipo de pólizas. Vamos a ver justamente cuáles son las compañías que permiten, ¿no?, incluir o adicionar a las mismas coberturas
que protegen, ¿no?, al conductor o a su familia contra la posibilidad de un accidente con el vehículo. ¿Y por qué? Porque como regla en el mercado asegurador las compañías no cubren en lo que es autos justamente ni al nieto, ni al abuelo, ni al padre, ni al hijo, ni al hermano del dueño del automóvil. ¿Qué significa esto? Que si hay un accidente no hay póliza por detrás que proteja a estas personas. En este momento de todas maneras en el mercado se presenta una situación donde algunas compañías lo están incluyendo, muy pocas, y les vamos a contar cuáles, algunas lo ofrecen como un adicional y otras directamente no lo dan como opción a la hora de contratar la póliza. Y de nuevo, información muy importante cuando usted tiene que contratar un seguro para su automóvil, porque es un factor más a considerar, aparte del precio, aparte de cómo responden las compañías a los siniestros y los rankings, por ejemplo, o los rankings de prestigio que nosotros les otorgamos, les damos cada tanto. Bueno, una situación más a considerar, a tener en cuenta. Algo, la verdad, que suena inédito, pero que en realidad no cubre a familiares, reiteramos, del dueño de ese vehículo. Como siempre les vamos a presentar un ejemplo, en este caso un Gol Power Plus modelo 2012, 1.4 nafta, 5 puertas, aire acondicionado, suma asegurada 90.000 pesos por mes. Las compañías, y se las damos digamos, de las que más cubren, las que tienen las opciones más completas a las que menos, pero que sí incluyen esta cuestión de proteger a los familiares del propietario del automóvil. Bueno, arranca con Mercantil Andina, ¿sí? Federación Patronal también, Sancor, Cooperación, lo tienen incluido en el momento que uno va y contrata la póliza. Otra compañía que también lo ofrece, y ahora vamos a ver, muy importante, les decíamos a la hora de ir y contratar nuestro seguro automotor, Mapfre, ¿sí? Y ya con un costo, o sea, comercializado como un adicional, el caso de Rivadavia y de Cooperación. Cooperación que ofrece, según la cobertura, otras opciones en 70, 85 y 95 pesos. Atención, y con esto cerramos un dato. Mercantil Andina, por 40 pesos, asegura al grupo familiar, ¿sí?, con un adicional de accidentes personales de tránsito. ¿Qué significa esto? En el caso de un accidente con el auto del propietario, como en cualquier otro accidente vial, aun así no estuviera involucrado ese auto. De nuevo, muy importante a la hora de contratar nuestra póliza automotor. Bueno, perfecto. Bien, entonces, para tener presente esto en ese momento. Vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Augusto. Y bueno, Alejandro, la semana terminó con, digamos, principalmente con buen tono. Hubo un informe del Credit Suisse, un banco internacional que no era muy generoso con Argentina en los últimos años y bueno, prácticamente recomendando empezar a mirar a Argentina, empezar a invertir algunos dólares en Argentina, básicamente por lo que hemos visto en los últimos días de un menor temor a la caída de reserva del Banco Central. Hemos visto algunas medidas en estos días respecto al fortalecimiento de las reservas. Por ejemplo, en particular el swap con China. Por ejemplo, eso, hemos visto también algún ingreso que está proyectándose por la famosa legislación del 4G en Argentina. Hemos visto algún acuerdo también con los exportadores para ingresar unos 4.000, 5.000 millones de dólares. Todo esto suma, digamos, o relaja un poco las tensiones en esa línea y el mercado lo está tomando como positivo, siempre pensando más allá del próximo gobierno, no en el corto plazo, ¿no? Bueno, por lo pronto ha habido efectos concretos, ¿no? Las reservas han bajado su ritmo de caída, de hecho, en los últimos días están bastante estabilizadas. Es así, digamos, el mercado financiero se maneja más que nada por expectativas, al contrario de lo que pasa en la economía real, que uno quiere ver cosas concretas para empezar a tomar decisiones. El mercado financiero tiene pocas entradas o poca barrera de entrada y de salida, con lo cual se anticipa o no, dependiendo de las expectativas, eso estamos viendo ahora. Muy bien, perfecto. De esta manera estamos cerrando este bloque. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente de regreso. Muy bien, abrimos este nuevo bloque y vamos a comenzar a responder a todas las consultas que nos han enviado. Comenzamos con las inquietudes sobre el estado de las entidades bancarias. Por ejemplo, la de Martín sobre la situación del Banco Finansur. Para Martín, entonces, es uno de los bancos que ofrece una tasa de interés más atractiva para depósitos a plazo fijo. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 92 millones de pesos, depósitos por 1.100 millones y resultados positivos por 18 millones de pesos. Sin embargo, tiene indicadores de solvencia y de liquidez que están por debajo del promedio del mercado, así que asignamos una cara seria en este caso para el Banco Finansur.
Bueno, cambiamos de tema y ayer se cumplió un mes desde que el Banco Central introdujo el piso a la tasa de interés de los plazos fijos que se ubica en torno al 23% a 30 días. Camila Valero, nuestra colaboradora, conversó con la gente sobre esta alternativa. Café Financiero le preguntó a los ahorristas si esta tasa de interés les parece suficiente para mantener sus ahorros en los bancos o si con estas condiciones prefieren otras alternativas. Y la verdad que en la moneda pesos no se puede ahorrar, porque ya los pesos con tanta inflación es como una moneda de cambio. Hay que comprar cosas o pasar al dólar o hacer alguna otra cosa, porque la verdad que ahorrar en pesos es perder la plata. Y yo creo que sí, es confiable, entonces hay que colocarlos y hay que ahorrar. ¿Usted no cree que con esta tasa de interés sus ahorros pierden poder de compra? No, ¿por qué? Tiene que estar asegurado. ¿Te parece suficiente la nueva tasa de interés que puso el Banco Central para poner tus ahorros en los bancos? No, creo que no. ¿Y cuáles crees que son las opciones viables para ahorrar? Hoy mediante comprando un inmueble. Subir la tasa de interés es lo que alienta las inversiones, también el ahorro. O sea que tenemos que tratar de ser un poco también, mucha gente es especulativa, pero es nuestro país, hay que cuidarlo y depende también un poco de nosotros. Echarle siempre la culpa al gobierno es lo más fácil. Bueno, ciertamente esta ha sido, ¿no?, una medida rebuscada del gobierno con la cual intenta contrarrestar los efectos del problema que se resiste, ¿no?, enfrentar, que es el problema de la inflación. En la medida en la que tengamos una inflación del 40%, es difícil que una parte importante de los ahorristas no prefiera, no se vuelque por otras alternativas de inversión distintas al plazo fijo, como por ejemplo el dólar, ¿no?, que es lo que el gobierno quiere desalentar. Y al mismo tiempo también el gobierno se ve limitado para actuar sobre la tasa de interés, porque si la sube excesivamente puede profundizar la recesión, ¿no?, que estamos viviendo. Sí, Ale, también con tanta volatilidad es difícil, ¿no?, tomar una decisión, porque lo cierto es que el que apostó al plazo fijo en los últimos meses por ahí ganó, porque el dólar blue bajó cerca de 15% el último mes, el dólar oficial se mantuvo constante y un 2% mensual que te da un plazo fijo en ese contexto, bueno, parecería que por lo menos en el corto plazo fue un buen negocio. También es cierto eso, ¿no? En estos escenarios de alta volatilidad es muy difícil acertar, ¿no?, con la alternativa de inversión. Por eso también es que cae tanto la inversión en un país, digamos, con este descalabro de precios relativos como la Argentina. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estos temas con Aldo Pignanelli en el último bloque. Ahora vamos a terminar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, haciendo una mirada de lo sucedido afuera, en el extranjero. El mercado internacional también tuvimos buenas noticias por el lado de Estados Unidos, siguen dando buenos indicadores de la economía americana, fortaleciéndose el dólar, lo que pega inversamente proporcional en los commodities. Vimos el oro prácticamente en mínimos, vimos también el petróleo prácticamente en mínimos, con lo cual yo te diría que el fortalecimiento de Estados Unidos es positivo por un lado por el riesgo sistémico, pero para los países emergentes va teniendo un impacto relativamente negativo por el lado de los commodities. A estar atentos. Muy bien, perfecto. Y vamos a cerrar este bloque respondiendo una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Alberto, que nos consultó sobre la situación de Integrity, esta empresa presenta un activo de 1.013 millones de pesos, pasivo 867 millones, patrimonio 145 millones de pesos, resultado negativo 54 millones de pesos, primas 603 millones e informa 1.490 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, también en Facebook nos encuentran como Café Financiero. Nos mandan sus mensajes y les respondemos. Muy bien, cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Pignanelli sobre los temas más importantes que ha dejado la última semana en materia económica. Ya estamos con el economista Aldo Pignanelli para analizar lo sucedido en materia económica en los últimos 7 días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Bien, gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. Una semana que ha dejado buenas noticias para el gobierno en materia fiscal. Se conocieron, ¿no?, los últimos datos de la recaudación impositiva con un incremento cercano al 41% en octubre en relación al mismo mes del año pasado, y lo que marca también una recuperación importante con los 2 meses anteriores
en los que había habido aumentos del 37 y del 31%. ¿A qué atribuís este aumento que ha tenido, este incremento que ha tenido la recaudación En el mes de impositiva? octubre hubo dos cosas que incrementaron fuertemente: el impuesto a las ganancias, motivado porque los ajustes de los salarios ya están llegando a sus fines, las paritarias. Cada ajuste de salario, como no se toca el mínimo imponible, significa mayor presión sobre los asalariados. El impuesto a la ganancia crece más de un 41% de año a año. Y el segundo tema fue una mayor liquidación de exportaciones que provocó mayor ingresos por las retenciones a las exportaciones y los impuestos derivados de eso. Esas fueron las dos causas fundamentales. Pero bueno, es una buena noticia que el gobierno haya cortado esta tendencia donde el gasto público está aumentando un 44, 45%. Por eso se cierra la brecha, digamos. Sí, no la llega a cubrir. Si vos tomás hasta septiembre, el gasto público crece al 44% y los ingresos al 34%. Tenés una brecha del 10%. Pero si tomamos los últimos 2 meses, ya ahora la recaudación está subiendo, digamos, claro, en los últimos también 2 meses. sube el gasto. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Estamos teniendo una brecha entre lo que aumenta los impuestos y el gasto que aumenta mucho más. Este es el problema por el cual hoy Argentina va a cerrar un año con un fuerte déficit fiscal del orden del 5% del PBI. Claro, justamente te iba a preguntar, ¿no? Porque había expectativas, incluso algunos economistas sitúan el déficit fiscal de este año en torno al 6% del PBI, por esta recuperación. Yo no llego tanto, la verdad que llego al 4,5-5%, ¿no? También depende qué tomás como ingresos. Cuando yo tomo el 5% de déficit del PBI, no estoy tomando las utilidades extraordinarias del Banco Central. Ya estamos de acuerdo. Es una emisión monetaria. Exactamente. Eso es lo que se llama la contabilidad creativa, ¿no? Igual que lo del ANSES. O sea, vos sacás la ayuda de los amigos, ANSES y... Lo del ANSES igual Banco puede Central. ser más admisible porque no es emisión monetaria. Bueno, no, sí, en parte es porque tiene que realizar algunos activos para hacerlos líquidos, porque tiene activos inmovilizados. Hoy el ANSES requiere un monto similar entre lo que recauda y lo que paga de por ejemplo, utilidades, si el ANSES son fuera utilidades de los bonos, claro. Cuando son utilidades de bonos, por ahí, bueno, podemos entrar en ese análisis, porque son utilidades de empresas, eso, claro. Ahí es ganancias de empresas que sí, reciben si reparten dividendos en efectivo, sí. Exacto. No todas reparten dividendos en efectivo. Pero bueno, esto es así, por eso el ANSES todos los meses tiene que vender importante cantidad de bonos para tornar líquidos esa utilidad y pasárselo al Tesoro de la Nación. Aldo, ¿qué te parece la estrategia que está haciendo el Banco Central para frenar el dólar? Lo ha pisado las reservas, incluso las ha incrementado, y también este poder policial que ha sacado a la calle, cerrando algunas casas de cambio, multando otras. Sí, mira, lo más importante de lo que acabas de decir es que han tomado conciencia que el dólar blue es un problema, porque hasta ahora lo ignoraban, ¿no? Salieron a atacarlo con todo. En algunas medidas están bien. A mí no me parece que con tanta represión se solucionan los problemas. Si es transitorio es una posibilidad, pero si lo vas a hacer permanente, los que peinamos canas ya sabemos en qué termina, ¿no? Estás poniendo una olla a presión y en algún momento estalla. Bueno, también de todas formas el intercambio, ¿no? De monedas con China también ha ayudado, ¿no? A la calma. Pero ayudó en la contabilidad, pero no en los efectos conducentes prácticos, porque a vos lo que te entran son yuanes, bonos, que ni siquiera son yuanes, eso tenés que transformarlo en dólares para ser contabilizado como reserva. El gobierno lo contabiliza igual. Ahí hay un problema que todavía no se ha destrabado, que es que China te está diciendo, bueno, muy bien, si ustedes van a concretar el bono en yuan que le estamos dando contra bonos en pesos y lo transforman en dólares, porque un banco de Hong Kong o mismo China le puede hacer un canje de los yuanes por dólares, ellos también quieren hacer lo mismo con los pesos. Pero como los pesos no son tomados internacionalmente como reserva de valor, lo que han propuesto los chinos es pagar el poroto de soja con esos bonos en pesos. Si eso se concreta, es más de lo mismo, digamos, porque por más que contabilices transitoriamente el bono, después en el flujo, dólares claro, por la venta por la de poroto de exportación. Ese es un tema. Y después, bueno, hay que ver bien el nivel de reservas, porque se están contabilizando
nuevamente en un par de préstamos con el Banco de Francia y el Banco de Basilea, que son con garantía de las mismas reservas, así que se contabiliza el activo, pero no el pasivo, ¿no? Así que hay que seguirlo muy de cerca, la solución no va a venir por acá. Esto que ha hecho el Banco Central y el gobierno fue ganar tiempo, ¿no? O sea, vos por un lado tenés la represión del mercado, que hace que hoy no haya transacciones en ese mercado, inclusive en el contado con liqui hay muy poco, y por otro lado el Central está vendiendo el dólar sueldos, que en el mes de octubre fueron 450 millones de dólares. Se van batiendo récords. Sí, estos 2 días, 3 días de esta semana ya llegan a más de 300 millones de dólares, y eso baja de las reservas, porque eso lo vende el Central. Y ese dólar sueldo, digo bien, está abasteciendo la demanda del dólar blue. O sea, es que es un tema muy similar al que hicimos nosotros en el 2002. Nosotros establecimos el por cuenta y orden, pero claro, era otro contexto económico. Con un dólar más alto, ¿no? Dólar más alto, empezábamos a bajar la inflación, esto era a mitad del 2002, y en 2 meses después de instalar ese cuenta y orden, el cuenta y orden es lo mismo que ahora, el Central le vende a través de los bancos dólares a la población, y a los 2-3 meses de ese sistema el dólar blue valía menos que el dólar oficial, y ahí se terminó. Hoy estamos lejos de alcanzar eso, pero bueno, lo que es cierto que por lo menos tranquiliza un poco, y insisto como dije al principio, para mí es un buen indicador que asuma el gobierno que el dólar blue es un problema. Claro, y justamente para atacar este problema, otra medida que llevó adelante fue la emisión de un bono link o atado al dólar. Hay rumores de nuevas emisiones. Sí, sí. Ahora, esto es muy similar a lo que es un seguro de cambio, que tantas veces hubo en Argentina, ¿no? Uno le asegura al acreedor que le va a pagar al tipo de cambio, y si hay una evaluación, digo... Bueno, a ver, la verdad que si vos sos exportador y tenés que liquidar a 8.50 menos las retenciones, es poco atractivo liquidar. Salvo que hagan lo que hace el gobierno, decir, bueno, con los pesos que le damos por liquidar las exportaciones, le vamos a dar un bono en canje que ajusta por el dólar oficial. Y eso tranquiliza el mercado. Pero insisto, todo esto son medidas transitorias de corto plazo. En el mientras tanto, el gobierno tiene que resolver varios desequilibrios macroeconómicos, ¿no? Entre ellos el problema de los buitres y los dólares. Y hablando justamente de los buitres, ¿no? El otro día el presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, dijo: si alguien espera que el 1 de enero alguien vaya a rodillas a negociar con los fondos buitres, no entiende nada de cómo funciona este gobierno. Claro. ¿Vos sos de los que espera que el gobierno va a ir de rodillas a negociar con los buitres? Mira, espero que no sea de rodillas porque sería muy malo para la Argentina. Todos los caminos conducen a eso, después lo van a disfrazar. Acá hay un tema muy concreto. Si vos no resolvés en el principios del año que viene el tema de los buitres, te van a faltar los dólares que necesita la economía el año que viene. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Y el nivel de actividad y la caída de las reservas. Vos fijate una cosa, las empresas industriales que necesitan de insumos importados ya han cerrado el pedido del primer semestre por un problema de los proveedores de acuerdo al cupo de dólares que le puso el Central, que es bajísimo. Eso ya te marca una caída en la actividad, porque las industrias no van a tener insumos. ¿Qué caída estás previendo para el año que viene? Mira, estoy viendo, depende de esto de los buitres, ¿no? Pero yo creo suponiendo que no se arreglara con los buitres. 5% de caída en el PBI, una fuerte acumulando caída. 2 o 3% este año. 3% este año. Para mí ya he cerrado el 3% este año. ¿Y un nivel de desocupación en qué nivel, Aldo? Y la desocupación real hoy está arriba del 10%, va a llegar al 12% el año que viene y otro 8-10% de subempleo. Así que vas a tener un 20% de gente con problemas en caso de no arreglar empleo. Con los buitres. O sea, sí, en caso de los buitres, no solo los buitres, yo creo que hay que tomar otras medidas en política de ingreso, el gasto público, el problema del financiamiento, el tipo de cambio real. Muy bien, bueno, Aldo, dejamos la profundización de estos temas para la próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis entonces de Aldo Pignanelli sobre la situación de la economía y lo que puede suceder en los próximos meses si no se comienza a resolver los importantes problemas que esta tiene. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.